Ok, muy buenas noches a todos. Estamos ya con la transmisión en vivo del primer conversatorio que el Club de Fotografía de El Salvador tiene preparados para la celebración del mes de septiembre, que catalogamos como el mes de la fotografía en El Salvador. Bienvenidos a todos. Hoy tenemos una noche muy especial en la que estamos dando por inaugurada esta serie de 10 conversatorios que vamos a tener a lo largo de todo el mes de septiembre, a partir de este día 4 de septiembre hasta el 25 de septiembre, los días lunes, miércoles y viernes en horario de las 7 de la noche. En este momento les saluda su anfitrión, René Figueroa, presidente del Club de Fotografía de El Salvador, ASA 2000. En el transcurso de los próximos días, entonces, les estaremos haciendo llegar a través de la página del Club de Fotografía ASA 2000 la información de cómo se van a ir desarrollando el resto de conversatorios, pero por hoy vamos a iniciar ya de lleno con este conversatorio y quiero darle la bienvenida en este momento al maestro Adrián Fierro, desde México, que nos acompaña desde México. Bienvenido y buenas noches, Fierro. ¿Qué tal, René? Muy buenas noches a todos. Perfecto. El maestro Fierro tiene una hoja de vida impresionante, pero él de manera bastante modesta únicamente nos ha dado una breve reseña biográfica que quiero leerles a todos en este momento. Adrián Fierro Ayala, mexicano de nacimiento, por supuesto, y residente en el Estado de México, es diseñador gráfico por la Academia de San Carlos de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Fierro, como le gusta que le llamemos, es un gestor cultural interdependiente con el arte en diversas manifestaciones. Tiene una carrera como académico por más de 30 años. Además de eso, es director del Grupo Multidisciplinario de Arte y Cultura Caleidoscopio, que tiene su sede también en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM en el Estado de México. Y es coordinador general de la Muestra Internacional de Fotografía Caleidoscopio, que en este año 2020, año pandémico, va a llevar a cabo en este mes precisamente de septiembre su 18ª edición. Actualmente Fierro, maestro, es el responsable del taller de fotografía de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y pues quedamos acá en manos de nuestro querido invitado de esta noche. Fierro, para comenzar esta serie de conversatorios, quiero que me des un panorama general de cómo la pandemia ha impactado en tu quehacer fotográfico en estos meses recientes. Ya. Bueno, lo primero es agradecerte, René, la invitación, agradecer la presencia de los compañeras que puedan estar siguiendo la transmisión, desde luego. Reconocerte en el ejercicio desde luego, desde la gestión cultural también, a través de la fotografía. El club, que tengo entendido que el club de ASA 2000, Salvador, que tiene arriba de 40 años de existencia, me parece que es un esfuerzo que justamente tendrá que ver en alguna parte de la charla que yo quiero compartir con ustedes. Y nada, que el agradecimiento va por delante antes de cualquier otra cosa, porque el esfuerzo con el que nos enfrentamos hoy es doble o triple o no sé cuántas veces más respecto de la vida en físico, como veníamos viviendo de manera regular. No quiero mencionar la palabra normal, porque el término normal es un término bastante subjetivo. Bueno, muchas gracias, René, gracias a todos los que estén presentes. Y respondiendo a tu pregunta, personalmente me parece que más allá de la actividad fotográfica, este asunto de la pandemia, del confinamiento, tiene que ver necesariamente con una involución o con una reflexión
respecto de lo personal, creo, y de lo colectivo en términos humanos. Personalmente, no me ha generado un gran conflicto el confinamiento. Hace unos meses atrás leía acerca de un actor, un artista, no recuerdo con precisión el nombre, que medianamente le hacían la misma pregunta y él contestaba, a partir de la pandemia me doy cuenta de lo profundamente antisocial que soy, porque no he extrañado absolutamente nada con respecto a esta aparente nueva normalidad. Entonces, ¿cómo me va? Me va bien, sobre todo y sustancialmente considerando desde la filosofía que la pregunta o la respuesta de qué tan bien nos va en la vida, no solamente con la pandemia, tendrá que ver con el ejercicio de la comparativa o con el ejercicio de la comparación respecto de otras personas. Seguramente que hay muchas, muchas más personas que no les esté yendo tan bien como personalmente. Y cuando digo que me va bien es porque todo este tiempo me ha permitido la reflexión, desde luego que tiene que ver con la fotografía, pero tiene que ver más allá de esto, o de esta parte, con cómo me percato de estar en medio de una sociedad que está pasando por esto e incluso creo que está padeciendo esto. Me parece que es una buena oportunidad la pandemia para la especie humana en el sentido de reconocerse como una especie, en el sentido de que tal vez no haya hecho lo mejor posible las cosas. En ese sentido, Un mea culpa. pienso que es un buen termómetro para calcular ciertas cosas. A mí me va bien, no me Ok, puedo quejar realmente, René. bueno, perfecto. Fierro, como maestro ahí en la UNAM, dirigiendo un taller de fotografía, he tenido la oportunidad de visitar el campus de la universidad y he podido ver cómo se desenvuelven tus alumnos. Y lo que veo yo es que todos, casi todos, bueno, he visto que casi todos andan cámaras analógicas cuando están haciendo sus prácticas. Eh, ¿Cuáles son las ventajas que tiene pedagógicamente el uso de las cámaras analógicas en una cátedra de fotografía, sobre todo para jóvenes, Fierro? Sí, y sobre todo en la actualidad, en donde realmente lo que se maneja y lo que se mueve hoy es el mundo de lo virtual, el mundo de lo digital. Nada, que pienso que cuando nosotros como profesores inculcamos e instrumentamos a los estudiantes en las bases de la fotografía, en términos históricos y en términos prácticos, despertamos en el alumno no solamente ese interés por el pasado, sino que vinculamos o intentamos vincular el pasado con el presente y evidentemente con la intención de pensar en nuevos paradigmas hacia el futuro. El mundo en la actualidad se mueve justamente a partir de la virtualidad. Bueno, el caso concreto es lo que estamos viviendo justo en este instante. Estamos desarrollando una actividad de carácter académico, de carácter profesional en el ámbito de la fotografía, y lo estamos haciendo a distancia. Y sentimos, creo que todos hemos percibido esta profunda distancia, esta profunda diferencia entre la vida física, concreta, vivible, tangible, y esta otra que no lo es. Evidentemente a mí me hubiera encantado más esta actividad en presencia de las personas, en presencia tuya desde luego, porque es mucho más vívido el asunto. En el sentido de la pregunta, me parece que los estudiantes que pasan por el ejercicio del conocimiento sobre la fotografía analógica pueden entender mucho más a la fotografía en sí misma, porque pienso que no solamente en el ámbito fotográfico, en el encuadre fotográfico, creo que el conocimiento tiene ciertas bases, tiene ciertos principios, y que cuando nosotros nos saltamos esos principios, entonces estamos frente a la posibilidad de adolecer de ciertos elementos que más tarde se van a presentar. Por una parte, yo quisiera retomar de manera muy breve el asunto de una expresión que se me antojó desde hace algunos años mencionar y que de pronto se extendió por el mundo. Me pareció interesante, más allá de aludir la vanidad, en el sentido de pensar a la fotografía en este contexto de lo digital como una suerte de democratización de la misma, de democratizar a la fotografía. Creo que antes de pensar en la democratización de la fotografía, habría que haber insistido en los alcances y en los territorios que tenía y que sigue guardando
la fotografía analógica, por una razón elemental que tiene que ver con un sentido filosófico. El término de analogía o analógico en el contexto de la fotografía no escapa al sentido y al concepto analógico en términos generales. Y lo analógico tiene que ver con esa relación directa que guarda el ser humano o cualquier otra cosa con esta realidad o con cierta realidad física. Ese es el término de analogía de una u otra forma que se ancla en el territorio de la fotografía. Cuando nosotros escapamos a esa analogía, entramos de lleno a los postulados de la virtualidad. Cuando estamos en esa virtualidad, entonces es posible que se escape de ciertos territorios concretos, de vivencias y de circunstancias concretas que nos habitan y que nos permiten incluso habitar. Lo analógico nos ha permitido habitar el planeta. Lo analógico nos ha permitido observar el planeta y lo analógico nos ha permitido entender al otro que está enfrente. Desde esa perspectiva me parece que cuando nosotros escapamos o evitamos este conocimiento hacia los alumnos, estamos justamente fracturando un proceso de conocimiento de sensaciones, por cierto. La sensación, este acto mágico del que se habló muchas veces en relación a la aparición y la presencia de una imagen mediante el acto físico inicialmente y posteriormente al acto químico, me parece que aquel estudiante de fotografía que se pierde ese canal o esa posibilidad, está perdiendo no solamente el sentido histórico de la fotografía, está perdiendo las posibilidades humanas de la misma. Si bien es cierto que lo digital también es humano, también es menos cierto que esta posibilidad abriría fronteras distintas si no entendemos el lenguaje de lo primero. En suma, para concluir, creo que entender los principios de la fotografía, brincándonos los episodios y los pisos históricos, es fracturar justamente la evolución en la comprensión, en el entendimiento y en la instrumentación de los estudiantes. No solamente es desde un sentido romántico que se les enseña, tiene que ver con una formación lógica e integral. La parte integral me parece fundamental. Integral como fotógrafo significa conocer todos los territorios, desde las bases de la fotografía y hoy no ver de manera romántica a la fotografía con sus técnicas antiguas, sino verlas como una gran posibilidad, porque con esto cierro, me parece que no está dicho todo al respecto. Estamos viendo los conflictos que se tienen en el manejo y en la operativa de los sistemas digitales. Hoy en día hay ecos, hay voces muy concretas que están diciendo, espérense un poco porque tal vez reconsiderando el semáforo de la pandemia, tal vez la fotografía análoga o analógica esté en semáforo naranja. Es posible que tal vez dentro de poco o no sé cuánto tiempo podamos regresar a la fotografía analógica con semáforo verde. Sería una especie de análogo. Ok, gracias, Fierro. Y sí, comparto contigo que la charla nos hubiera encantado que la dieras en un auditorio con el contacto humano que tanto nos hace falta en estos días. De hecho, el nacimiento de esta serie de conversatorios, precisamente en septiembre, es a raíz de esta imposibilidad que tenemos ahora. Nosotros, el Club de Fotografía, ASA 2000, celebra una exposición anual desde hace 14 años en el Museo Nacional de Antropología de El Salvador, que lo llamamos MUNA, en cada septiembre. Pero ante la imposibilidad de que todavía no se han dado no se ha dado apertura a los espacios culturales aquí en el país, entonces tuvimos que, bueno, aunque está de moda y suena a cliché la palabra, pero sí reinventarnos, reinventar una manera de cómo llevar esta celebración que no tiene por qué verse mermada por la situación de salud que estamos viviendo. Entonces, esta serie de conversatorios, Fierro, es precisamente para eso. Luego, te quería preguntar, ¿a qué huele, qué olor tiene la fotografía en la vida de Fierro? Bueno, creo que nunca se ha despejado el olor en mis manos de la química, por cierto, ¿no? Y es un olor, creo que hasta cierto punto erótico, para serte franco. Desde esa perspectiva, ¿qué olor tiene la fotografía? Es muy sencilla la respuesta, tiene olor a vida, pero tiene olor a una forma de vida, a una forma de expresión.
y a un sentido evolutivo de la existencia, y en este caso de mi propia existencia. Es decir, sin fotografía es complicada la existencia personal. Me dedico a ella, con respecto a la fotografía de manera personal, en el sentido de vivo por la fotografía, pero no de la fotografía, que es muy distinto. Ok, Es decir, claro. nunca vi a la fotografía desde el sentido del mercado y nunca jamás la veré desde el sentido de la ganancia. No en el sentido, digamos, grotesco, un poco violento, agresivo. No, no, no. Creo que la fotografía personalmente se ha convertido en una posibilidad de abrir las ventanas de lo que soy, de mi forma de mirar el mundo y de compartirlo. Al final de cuentas es eso. La fotografía para mí es la posibilidad de compartirme desde mis expectativas de lo que considero que es la existencia humana, por una parte, y de lo que es la vida. Y como yo soy ser social, en ese sentido, la fotografía es un cierto método, es una cierta forma de implicarme en la existencia y de compartirla con nosotros a través de ¿qué? Del ejercicio fotográfico, del hacer fotografía. Vaya, la vida es en buena medida, o la fotografía en buena medida es mi vida, René. Ok, gracias, Fierro. Y bueno, yo te tenía una última pregunta en esta primera parte introductoria, y era que me dieras tu opinión sobre la importancia de la fotografía como un medio de expresión artístico, que es algo que estamos tratando en el club de rescatar y de empujar, porque vemos la fotografía documental, la fotografía social, la fotografía callejera, eh, que todavía está muy arraigada entre nuestros fotógrafos salvadoreños y también a nivel latinoamericano, sin duda, precisamente por cómo se ha dado la convulsión social a nivel latinoamericano a lo largo de los años, claro. Sin embargo, creo que rescatar a la fotografía como un medio de expresión artística, eh, a mí me cuesta un poco llamarle la fotografía artística, prefiero llamarle la fotografía creativa, pero sí me parece bien decir que la fotografía se utilice como un medio de expresión artística. Y quería preguntarte eso, pero esa pregunta, más bien la respuesta a esa pregunta de parte de Fierro, sé que no se va a llevar dos líneas. Y entonces, la mejor forma en que me la vas a responder es a través de la conferencia que nos has preparado esta noche, que se titula Fotografía y Arte hacia un nuevo paradigma. Así es que de esa manera damos paso a esta conferencia, Fierro, y para los amigos que nos están viendo, yo voy a ir pasando unas imágenes sobre las que el maestro va a ir elaborando su conferencia. Muy En ese bien. momento voy a compartir la pantalla de mi computadora para pasar a las imágenes, Fierro. Sí, muy bien. Bueno, antes comento y comparto con todo el público lo ¿Sí? siguiente. La estructura de mi participación tendrá que ver con esto para que todos estemos con cierta claridad. Voy a abordar justamente lo que es la fotografía de arte. El título de la conferencia es Fotografía y Arte hacia un nuevo paradigma. En esa línea, lo que voy a hacer es a compartir ciertas reflexiones que tocan justamente mi percepción de lo que es la fotografía de arte, y justamente sería parte de mi respuesta a tu pregunta. Y vamos a ir caminando con una presentación en la que voy a tratar de apoyarme, que sea mucho más claro para el público el postulado, los planteamientos que desarrollo, para que al término de esto podamos intercambiar algunos puntos de vista. Yo quiero aclarar esta partecita porque después de ciertas experiencias a lo largo de la vida, en el contexto de la fotografía, de las conferencias, etcétera, sobre todo como público, no tanto como expositor, regularmente se dice, a partir de los que manejan las conferencias, las instituciones, los organismos, que se abre la brecha de las preguntas y de las respuestas. Yo quiero aclararle al público sobre todo lo siguiente. Yo diría, más allá de abrir el camino de preguntas y respuestas, pensaría en abrir el camino de la disertación, el camino de la reflexión compartida
porque aun cuando estoy yo de este lado no tengo las respuestas absolutas y me parece que muchas veces dejamos de lado que entre los públicos hay personas súper especializadas, muy bien preparadas y que incluso pueden colaborar con el expositor. Lo digo desde la trinchera más sincera, más allá de las preguntas y respuestas, el intercambio de puntos de vista con respecto a mi planteamiento, creo que es mucho más sano, es un ejercicio mucho más democrático porque de este lado no está el poder, está la parte de compartir con el resto del auditorio. Sería ese el camino y al final cerraría yo, después de este intercambio, cerraría con una presentación de un proyecto personal, una serie fotográfica, que la van a mirar y yo trataré de explicar a partir de todo el contenido de mi exposición cómo es que se puede llegar, desde mi perspectiva, a proponer una cierta dosis de arte desde la práctica fotográfica. Esa sería un poco la estructura. Perfecto, Fierro. Gracias, gracias. Me parece genial esa manera de elevar una ponencia a la categoría de conversatorio, como Correcto. realmente lo hemos planteado. Excelente. Para los amigos que están conectados con nosotros, bienvenidos. Estamos transmitiendo desde el Club de Fotografía de El Salvador, ASA 2000, esta serie de conversatorios que vamos a estar teniendo a partir del día 4 de septiembre hasta el día 25 de septiembre, los días lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, con excepción del próximo miércoles, que el conversatorio será a las 6 de la tarde. Siéntanse en libertad de escribirnos sus comentarios, sus preguntas para el maestro. Nosotros vamos a pasar en este momento a la ponencia de Fierro. Luego hacemos una pausa para leer todos sus comentarios y luego pasamos a la última parte. Entonces, en este momento nos vamos a la pantalla compartida, Fierro. Sí. Bueno, si pudieras quitar mi cuadro, René. Permítame un segundito, por favor. Sí. En este momento lo hago. Perfecto. Bueno, comenzamos. Nuevamente, muchas gracias a todos por su respetable presencia. Gracias a los amigos que están del otro lado. Bien, como decía, el tema de la conferencia es fotografía y arte hacia un nuevo paradigma, y yo quiero abrir la charla con un cuestionamiento o con una pequeña provocación para todos ustedes. Y abro así. ¿Todo lo fotografiado es fotografía de arte, acaso? ¿Todo ruido en cierto momento se puede convertir en música? Y por último, ¿toda fotografía per se es verdad? Y en este caso, yo diría, la fotografía hoy en día tiene que ser un medio al cual se le cuestione, al cual se le interrogue por sus distintas aristas por una elemental razón. Hoy en día el camino de la sociedad humana gira, se mueve, vira alrededor de las imágenes. Pareciera ser que hoy las imágenes ocupan a la especie humana y no a la inversa. Esto es muy fácil de considerar a partir de la capacidad que tiene el ser humano en la actualidad desde el manejo de medios, desde el manejo de ciertas herramientas a través de los celulares, a través de los iPads, a través de las tablets, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, el salir el día al día a las calles, antes de esto de la pandemia, e incluso hoy en la pandemia desde los televisores, nos implican estar permanentemente en contacto con ciertas imágenes o con imágenes en general. Si nosotros no somos capaces de cuestionar a la fotografía, desde luego a la imagen, entonces estaremos justamente a la deriva, si es que acaso reconocemos que las propias fotografías y que las propias imágenes hoy formulan, hoy plantean y hoy determinan en buena medida los actos y hasta ciertas conductas desde la imagen como factor mediático y desde las imágenes como factor de manipulación en el sentido y en el contexto de lo social. De ahí que considero que si nosotros pensamos o nosotros consideramos este cuestionamiento acerca de las imágenes o de la fotografía, estaremos en condiciones también de cuestionar el trabajo fotográfico y en consecuencia
el trabajo de aquellos que hacen fotografía y que hemos determinado por una convención llamarles fotógrafos, pero aquí regreso entonces a la primera provocación. Todo lo fotografiado es fotografía de arte, todo ruido es música y por último, toda fotografía per se es verdad y aquí anclaría ya justamente en la dirección de la conferencia. Hablemos un poco de la verdad y hablemos un poco de la mentira desde el ejercicio del acto fotográfico. Bien, eso sería solamente para comenzar y para reconsiderar cuál es el camino de la conferencia. Dice así: la fotografía es un medio de comunicación que transmite y expresa ideas en un proceso que implica una emisión, pero también una interpretación. Es decir, existe necesariamente un emisor y aquel otro. El medio o el canal es en sí mismo la fotografía, o en todo caso, sus propios referentes. Como expresión visual, su sistema de comunicación no es verbal, sino perceptual, y en este contexto de lo perceptual, todo lo que implique. La fotografía tiene un parecer, si aquí esta parte es absolutamente relevante, es decir, tiene un aspecto visual que nos lleva a la mímesis aristotélica, como aquel acto del mimo que reproduce la realidad. Esto nos ubica en uno de los primeros paradigmas de la fotografía, el de la analogía entre la realidad y la imagen. Sin embargo, y evocando de igual manera a Aristóteles, la pregunta es, o sería, o puede ser, si no nos hemos olvidado de la catarsis que debe de experimentarse en el proceso creativo. Esto, pensando en el tema de la conferencia, si acaso ocurre en el contexto del arte, la pregunta sería si no debería de ocurrir en el contexto de la fotografía y particularmente de la fotografía de arte. Desde cierta fenomenología o utilizando el principio filosófico de la fenomenología, la búsqueda de una cosmovisión, es decir, del cómo me encuentro yo fotógrafo frente al mundo, frente a la sociedad y frente a sus relaciones, implicaría pensar mucho menos en el sentido material de los destinos humanos para volver este camino mucho más trascendente en el acto de la conciencia y en el acto de nuestro vivir, producto de una necesaria intencionalidad a partir de qué, de las esencias y de los sentidos, tal vez muy alejados hoy en día, de aquello que hemos llamado, o de lo que han llamado algunos, la posmodernidad cínica. Es decir, hay un profundo cuestionamiento, o muevo la plataforma de los intereses o la plataforma de los corazones para reconocer que hoy esto que se llama, que se ha dado por llamar posmodernidad, ha varado en un sentido de un cinismo tan ridículo y tan profundo, que estamos tan lejos y tan profundamente distantes de considerar a la fotografía como un agente o como un vínculo entre el ser humano, el arte y la condición y el futuro de la especie humana. Y tal vez por eso, en algún cierto momento surgen esas nuevas corrientes de innovación artística, como el dadaísmo, como el cubismo, el futurismo y otras, que buscaron romper con la tradición, el pasado y los signos convenidos en la historia del arte. Desde esta impronta, desde esa marca, es necesario reconocer que la fotografía también significa un algo. Es decir, eso llamado fotografía no va solo, tiene un camino en el contexto de los significados. Y ese algo fincado por igual en la fotografía de espejo, como en esa otra de mayores posibilidades polisémicas, como la fotografía conceptual, de la que más adelante abordaremos en conjunto, se convierte en una cadena de significados y significantes. Por cierto, significantes y significados, que implica que toda materia significante, es decir, todo aquello que miramos y que incluso podemos tocar, que podemos concebir desde la concreción de lo evidente, implicaría o no implica necesariamente pensar en todo aquello que puede significar, aludiendo al valor de los significados. Aquello llamado fotografía parte de un supuesto de la realidad. Aquí es muy interesante esta parte. Toda fotografía es un acto de suposición respecto a una realidad y en consecuencia de una verdad. Sin embargo, podemos anticipar en términos sugerentes, y quiero aquí hacer enfático y generar un pequeño o gran acento. Quiero en términos sugerentes proponer que el valor de la fotografía no solo depende de lo fotografiado, sino del proceso creativo del artista, que ha de generar preguntas, sospechas,
o cuestionamientos a la verdad o a la mentira que de ella emanan, que la metáfora visual juega un aspecto relevante en tal proposición y que no solamente hace evidencia desde el encuadre, la luz y el campo compositivo primigenios, sino permite la transmisión de ideas, narrativas y posturas sociales con ciertos tintes de provocación visual. También aquí hago un pequeño paréntesis en el sentido de, creo que el acto del arte es un acto de provocación. Y si nosotros estamos en el contexto de la fotografía de arte, entonces deberemos de pensar que la fotografía, desde ese enmarque, tendrá que ser un algo, un medio que provoque desde la mirada, desde lo perceptual. Comprender mejor los signos resulta decisivo para leer mejor una fotografía. Comprender la ciencia general de los signos, sabemos muy bien la semiótica, ofrece claves importantes para descubrir el interlineado fotográfico. No todo lo que vemos en una fotografía es concreto. Hay que hacer uso del interlineado, pero no solamente en el acto de la producción, o no solamente en el acto de la lectura, sino más bien en la parte inicial del camino y del universo fotográfico, del universo perceptual, en el sentido de cuestionar el mundo y evidentemente de cuestionarnos a nosotros mismos. Pero más allá de eso, si bien el mundo y nosotros mismos somos signos, entonces el acto creativo interpela a la comprensión, interpretación y aplicación de tal o cual artefacto o referente sígnico en la construcción de la imagen, que establezca la diferencia, aquí también, atención, que establezca la diferencia entre tomar fotografías o hacer fotografía, cosas que desde mi perspectiva, sobre todo en el ámbito del arte, no ofrecen absolutamente lo mismo. En este contexto, no podemos olvidar, como parte de sus propias vicisitudes, lo que se llegó a opinar en sus inicios, cuando se pensaba como una actividad artística. Los pintores cambiaron los pinceles por una máquina y siguieron cultivando su mediocridad en un oficio que habían calificado sin alma y sin intención. Aquí habría que pensar si toda fotografía tiene en sí misma una intención y si toda fotografía, sobre todo en el contexto de la fotografía de arte, guardan un alma. Y cuando esta figura no es producto ni de la metafísica, ni de un pensamiento gratuito en el territorio de las bondades religiosas, no. El espíritu y el alma en el sentido del cuerpo de una fotografía tendrá que ver con la estructura del pensamiento, con saber y reconocer cuál es el destino de una imagen, pero no cuando la imagen ya está en un archivo digital o cuando esa imagen ya está impresa, no. Cuando esa imagen está como parte de una gestación profunda en el pensamiento del fotógrafo, porque ha echado mano de una profunda ecuación en el sentido del pensamiento, en el sentido de la filosofía. En este contexto, por su parte, Charles Baudelaire, el poeta maldito, diría, es una invención debido a la mediocridad de los artistas modernos y el refugio de todos los pintores fracasados. La inmunda sociedad se abalanzó, como un solo narciso, a contemplar su trivial imagen sobre el metal. El amor de la obscenidad, tan agudo en el corazón natural del hombre, como puede serlo el amor de sí mismo, no dejó escapar esa inmejorable ocasión de satisfacerse. Esa es la voz de Baudelaire, que en determinado momento, en aquellos tiempos, llegó a sostener que la fotografía era la servidumbre del arte, por alguna razón que tiene que ver en lo concreto con esta capacidad de reproductibilidad o de reproducción que tiene la fotografía en sí misma. Y cuando yo hablo de esta reflexión de Baudelaire, por alguna razón, cuando él retoma y cuando él considera este apartado en el sentido de lo que significó para la sociedad la posibilidad de verse reflejado en una superficie metálica o de cualquier otro tipo de material, se me antoja pensar, y espero que les antoje pensar también, que tal vez esta consideración nos permita pensar en cierto tipo de selfies del pasado. Es decir, este concepto de selfies, que aparentemente es muy actual, pareciera ser que se ancla con el pasado desde una vocación, desde el narciso, pero una vocación también desde la sobradez, desde la presunción y desde la artificialidad del ser humano. La naturaleza de la fotografía ha sido cambiado a lo largo de su historia y evidentemente en el transcurrir del tiempo social. Su origen, como un medio inspirado en la ciencia química y física, hoy se ven lejanas desde las condiciones tecnológicas actuales. Pero más allá de eso, su propia arquitectura hoy es demandante desde una perspectiva filosófica en el contexto del arte, de la sociedad
y, de los y del universo de los significados. Reconocer o hacer reconocimiento a términos como significados y resignificaciones desde una mirada crítica en el entramado de la imagen se vuelve indispensable para repensar a la fotografía como un ente posible en el universo del arte. La fotografía, aún en permanencia como en los viejos tiempos, ha tomado un giro o al menos ha generado nuevos paradigmas en donde el acto de lo fotografiado, junto con un desarrollo y experimentación desde lo analógico o digital, se convierte en el espacio creativo acorde con la evolución del arte o incluso con su involución y desde luego con el ritmo de las sociedades y los nuevos tiempos. A finales del siglo XIX, la fotografía buscaba un lugar entre las artes. Esto requería la búsqueda de una identidad propia, una completa emancipación para conseguir su propio desarrollo como un arte independiente. Nadie puede negar que esta actividad, como muchas otras, se corresponden con cadenas de producción y en consecuencia se convierte en parte de las relaciones propias de un mercado y es justo desde aquí que podemos hacer mención de la fotografía emergente y con esto asirnos a la fotografía artística con todas sus variables, potenciando el quehacer del fotógrafo de arte. El arte emergente es una categoría inventada por una red de relaciones donde participan artistas, curadores, espacios de exposición, instituciones, ferias de arte, medios de prensa, coleccionistas, mecenas y mercenarios del arte, casas de subastas, fundaciones y empresas para velar por la permanencia del sistema de arte basado en transacciones comerciales y especulativas. La mayor fuente de renovación del arte emergente y lo más vulnerable dentro de este sistema son las nuevas generaciones de artistas, mientras que los más beneficiados de este invento son los que se mantienen por años en el espacio de poder. Y con esto hablo de las fronteras posibles de becas, de cursos, de apoyos, de espacios, etcétera, y más, que están cerrados en un mundo capitalista como los nuestros para fotógrafos con otras potencialidades, pero también con otros destinos ideológicos. Es decir, la fotografía, no importa si es de arte o no, obedece a una estructura de mercado y en ese sentido valdría la pena asomarse a esta nueva otra figura que son la de los artistas sumergentes. Frente a esta realidad se abre justamente esa figura, ese tipo de actores, artistas sustentados en la construcción y participación en procesos sociales, conformando comunidad, generando con ello nuevas formas de organización y resistencia social y desde ahí provocar y proponer, aún frente a la resistencia de estos circuitos, nuevas formas de entender la fotografía. Aquí abro nuevamente un paréntesis y pienso que justamente grupos y esfuerzos como lo que están realizando junto con René, todos los demás compañeros de ASA 2000, me parece que justamente es el camino de la independencia, de la interdependencia entre quienes tenemos una vocación distinta, de no ser amparados por instituciones que velan y que no duermen justamente por esos intereses de mercado y por toda la cadena de producción hasta llegar a ver la obra en un museo, en una galería, en algún lugar en donde se merca con el arte, no se vive del arte o no se vive para el arte. Podríamos evocar en ese contexto la fotografía social, activista e incluso guerrillera, las cuales aún con sus propios matices no escapan a la fotografía de prensa, documentalista o en todo caso periodística. Habría que pensar si el devenir social de nuestras realidades fundamentalmente latinoamericanas no nos llevarán por un camino ahora poco explorado, como es la construcción de la imagen desde esa trinchera llamada arte y que como un híbrido, por cierto, de carácter transdisciplinar, se alimenta de cierta realidad y de la interpretación constructivo-ideológica por parte de sus autores. Actualmente, la fotografía ha adquirido mucha fuerza como expresión artística, incorporando toda una gama sígnica que unida nos transmite un poderoso mensaje. Es en este punto cuando la semiótica hace un viraje trocando el tomar fotografías en hacer fotografía, no solo capturando una escena, sino brindando un significado razonado y una interpretación para fundar una idea, un concepto y un desenlace ideológico. Tiempo ha que la famosa frase una imagen dice más que 1000 palabras, ha quedado rebasada, pero por mucho. Hoy se puede sostener que las imágenes no son portadoras en sí mismas de significados, se corresponden con una cierta dialéctica en cuanto a su producción, circulación y recepción. Es decir,
Pertenecen a todo un circuito anclado a su propio momento histórico y de relaciones sociales, espacio-tiempo. Desde esta mirada, las imágenes nunca caminan solas, y es desde esta frontera que la capacidad de conocer el ritmo social en cuanto al mundo de lo simbólico determinarán en buena medida las condiciones o el valor de los significados en las imágenes. Ser fotógrafo va mucho más allá. Cambio, René. Ser fotógrafo va mucho más allá del famoso acto mecánico y el famoso sonido. Ya saben qué es sonido. Realizar una imagen con una perspectiva iconológica implica un principio de pensamiento y una traducción personal del mundo. Una búsqueda como el náufrago que busca visualizar la tierra, la isla o aquel puerto prometedor para poder transmitir un sentimiento o emoción específica, una historia, una postura ante la sociedad y una extensión del ser y del quién eres. Podría mencionar Heidegger, el estar ahí, el estar aquí y el descubrirnos. La fotografía fue sometida a arriar banderas, a agachar la cabeza bajo la carga de la imagen espejo, que según los primeros beneficiarios y detractores debía constituir su propia naturaleza. En sus inicios, a principios del siglo XIX, la naturaleza técnica de la fotografía la hacía ver como una imitación automática y natural de la realidad. Desde sus inicios, la fotografía ha caminado por tres momentos que han descrito su estatuto semiótico. A partir del discurso de la mímesis hasta su carácter indicial, que transcurre por el código fotográfico, se funda toda una ontología de la imagen. Los tres tiempos ontológicos a los que me refiero, la base ontológica del texto fotográfico, implicaría pensar en primera instancia como aquella realidad espejo, como aquella realidad reflejo, haciendo de la realidad a través de esta imagen creada cierto grado de objetividad. Esta subjetividad que pertenece al mundo del arte en contraparte a este mundo del objetivo que pudiera pertenecer al mundo de la generación de imágenes a través de una cámara fotográfica, pone en cuestionamiento no solamente al arte, sino el futuro de la fotografía. En segundo lugar, la reducción de la realidad a partir de la fotografía en función de estos estatutos, de la tridimensionalidad al camino de la bidimensión. Es decir, desde ahí, todo acto o toda sospecha o toda afirmación de que la fotografía es producto de la realidad o emana de ella, se vuelve en sí misma una premisa insustancial. ¿Por qué razón? Porque brincar del mundo de la tridimensionalidad a este plano de dos posibilidades solamente interrumpe justamente esa posibilidad. Y la tercera dimensión estaría afincada desde la mirada de Peirce cuando hace evidencia de las apariencias de la realidad e incluso de la mentira. Todo acto fotográfico está sustentado por una interpretación que implica un grado profundo de subjetividad, un grado profundo de interpretación por parte del autor, y en ese sentido estaríamos hablando, entrecomillado, de una verdad, pero también entrecomillada una mentira. La semiótica, como disciplina de los significados, explica procesos de comunicación en las diversas culturas, evaluando mecanismos, expresiones, soportes, medios y signos que utiliza el ser humano para ello. Uno de estos medios lo constituye la fotografía como superficie significativa que desde su aparición marcó una nueva relación con lo perceptible. El acto fotográfico, así como sus productos, se han de servir del proceso y la dimensión semiótica para su construcción, elaboración e interpretación. La semiótica de la imagen se convierte en materia prima, tanto en la deconstrucción del mensaje visual, pero asimismo como en su propia edificación. Para Yuri Lotman, semiótico de origen estoniano, el proceso semiótico debe de entenderse como un sistema abierto en el que el todo siempre es mayor que la suma de sus partes, y aprovecho justamente esta definición de Lotman para pensar en esta nueva posibilidad de construcción o en esta nueva arquitectura posible de la fotografía a través del ejercicio de la fotografía del arte. ¿O nos parece imposible imaginar un mundo sin fotografías? Pues la evolución tecnológica y la era digital han cambiado nuestra forma de vida, así como la forma en la que expresamos el día a día a través de las imágenes. La era digital cambió por completo la percepción de la imagen. La posibilidad de recopilar la información dio paso a un hito muy importante en la industria de la fotografía, permitiendo con ello una profunda evolución exponencial
al menos en cuanto a su producción, distribución y consumo. No obstante de darse en un contexto básicamente virtual, y aquí una pregunta. ¿Tal condición ha permitido un camino ascendente en la realización de la imagen fotográfica artística? Con la aparición de los smartphones, se hicieron más fotografías en la última década que las realizadas durante los 192 años desde que se tomó la primera imagen en la historia de la fotografía. Siguiendo esta ruta, Susan Sontag diría, mucho más importante que la cuestión de si la fotografía es arte o no, es el hecho de que la fotografía pregona y crea nuevas ambiciones para las artes. Por su parte, Fontcuberta se esfuerza en atribuir a la cámara las mentiras con las que espera acercarse al arte. Cito a Fierro, la verdad fotográfica está en juego, pero paralelamente la del arte. Podemos pensar con los ojos, con el corazón, pero también con la memoria social y biológica y personal. Haciendo un parangón, si me lo permiten, ¿qué significa la pincelada del pintor? No solamente hablamos o referimos la técnica y el estilo del artista, podemos abordar las características propias del mismo en sus infinitas posibilidades, tipos de pelo, anchuras, formas y demás. Lo cierto es que el pintor no solo busca representar el mundo de su mano, ve el sentido de la búsqueda personal. La construcción ahora dependerá de dos niveles, ese tejido del mundo exterior, pero irremediablemente la búsqueda del ser desde la producción de imágenes y la exploración de sí mismo. Ahora viene un video para compartir con todos ustedes. Beauty, a convention, how to create a face. It has a path, a time, and a place. After all, the painting will become what you really are. The art of painting consists in lightening and darkening tones without decorating them. And like the art of a painter, rotten and weird, starting a painting is beyond you. Finishing it is as if you've put yourself directly into it. And my mask lives on my face as a sentence of my mistakes. It carries my blood and my sorrows. If I could only rip it out of me. I wish I had another face, another mask. Something perfect that didn't bleed, that didn't cry. Sometimes I believe I'm a monster. And once cured from that madness,
from believing that an artist creates reasons for beauty. He would say, beauty comes from what you do, not from what you look like. Bien, bien, muchas gracias. Espero que haya sido interesante para ustedes. Diría que es desde esta justa frontera que acariciemos la posibilidad del arte siempre y cuando tengamos la posibilidad, el deseo de transitar por ese llamado rostro, eso llamado máscara y eso llamado cara. La interpelación que podemos hacer a la fotografía y al fotógrafo en relación a su propio universo del arte y de lo artístico, de su labor, de su mirada y de su experiencia social. Pensar la fotografía de arte, más allá de las interminables disertaciones que se han hecho a su alrededor, nos coloca en el contexto de los sismos, así como el futurismo, el surrealismo, el dadaísmo y otros, más los escenarios propios del arte contemporáneo o la contemporaneidad de lo visible, particularmente el mundo del fotografismo, a esa combinación de partes, otorgándole un valor superior al todo, como lo planteara Max Beidermer en su momento, de la escuela de la percepción, y me refiero particularmente a la escuela de la Gestalt. De tal manera que tal vez estemos en el justo instante de pensar en otro granito del arte fotográfico, un mismo nuevo, algo más allá de la técnica o con ella, más allá de la captura o con ella, más allá de una realidad personal y también por ella en una realidad colectiva. Transitar de aquella fotografía, la del espejo, a otra manifestación como la fotografía conceptual y simbólica, nos coloca frente al escenario de una proposición en donde el fotógrafo escapa de la instantaneidad de la toma fotográfica, del aspecto espectatorial del momento, incluso del solamente haber estado ahí, lo cual no significa renunciar a la realidad, más bien recurrir a ella para hacer arquitectura desde el arte, desde la propia fotografía y desde la sociedad. Al igual que en el arte contemporáneo, la fotografía de arte se desprende de su mero formulismo visual para convertirse en una idea, en un concepto. La idea prevalece hasta cierto punto, distante de su propia materialidad. Ahora sentencia, juzga, pregunta, cuestiona. Ya no solo es esa imagen adorada, producto de la democratización fotográfica, transita por otros caminos, más allá de las virtudes técnicas y de su pureza compositiva, más allá del estar ahí, como si alguien que grabara los sonidos de la naturaleza, con un dispositivo X, de la manera más fiel hasta donde la tecnología se lo permita, se convirtiera de pronto, por acto de magia, en un músico consagrado, en un artista del sonido. La apropiación o reapropiación de imágenes en la red se convirtió en el bastión posible para nuevas propuestas en la fotografía actual. Más allá del derecho, de lo legal o de lo justo, existe y es patrimonio del análisis con todos sus matices, bajo el concepto de postfotografía, en donde al parecer todo es válido. Aquí solamente abro un paréntesis de interrogación. Un ejemplo concreto, entre otros, es el trabajo del fotógrafo Baldessari, que como una particularidad en los años principios del siglo, sostenía a través de un término que era el project art, que todo acto de creación y recreación implicaba pasar por un tránsito de producción y después de ese tránsito de una operativa de producción, saltar con la profunda audacia de quemar todo lo existente a partir de su propia mano, de su propia manufactura, para posibilitar una nueva reconstrucción del ser. Un ejemplo completo de esto, entre otros, es el trabajo justamente de Baldessari, fotógrafo conceptual. Así también, plataformas como Google Earth, que desarrollan una idea a partir de cierta dirección, apropiándose de imágenes satelitales, apoyados en la investigación, la búsqueda, la selección de fotos y la edición, para componer una obra final de carácter visual sin haber tenido siquiera una cámara en la mano. O el recurso, hoy en día tan recurrente, de los famosos googlegramas de Fontcuberta. Interesante, pero también cuestionable. La fotografía conceptual estará dotada de significados. Su punto de partida ha de ser la creatividad. La metódica dependerá de cada fotógrafo. Lo invariable ha de ser la provocación que este tipo de imágenes debe causar, la fuerza y la rebeldía para interrogar su propio espacio-tiempo en ecuación constante con el espacio-tiempo fotográfico. La fotografía conceptual
no solamente dependerá del acto mecánico o electrónico de una máquina, ni siquiera de la capacidad y virtud técnica del fotógrafo, tampoco del instante mismo de la toma, como en cualquier esfuerzo creativo, ha de asumir su responsabilidad con su entorno, su sentido crítico irá más allá del territorio de la verdad aparente. El acto de la interpretación ha de jugar el papel fundamental en este tipo de construcción social para dar paso a un testimonio, a un discurso y desde luego al lugar que ocupa como ente propositivo en beneficio de una sociedad más justa. Tecné, epísteme y corazón han de ser la tercia de haces para sortear el camino de las dudas. Muchas gracias. Gracias, Fierro. ¿Puedes hacerme el favor de reiniciar tu video? Sí, sí, va. Listo. Ya estamos ahí. Bueno, realmente la respuesta a la pregunta que te planteaba superó totalmente mis expectativas. Es una respuesta contundente, pienso yo. Y me quedé con algunas cosas ahí de lo que vimos, sobre todo la parte final del video, en la que se dice que la belleza viene de lo que uno hace y no de cómo uno parece o aparenta ser, ¿no? Rostro, De la apariencia de uno, sí, rostro, cara y máscara. exactamente. Eh, a- Al inicio hablabas, Fierro, sobre la temática de la fotografía de espejo. Eh, este es un planteamiento que hacía el que fue director del MoMA, John Sarkowski, ¿Sí? eh, y él planteaba pues esto de la fotografía de espejo, la fotografía de ventana. Y mi pregunta, Fierro, sería, ¿qué es lo que ve Fierro cuando mira a través de ese espejo? Pienso que cuando hablamos de espejo, necesariamente tenemos que hablar de cristal. Todo espejo está constituido de cristales y todo cristal está constituido de arenas. Es decir, que cuando hablamos de un espejo, necesariamente tengo que pensar en el concepto y en el contexto de las arenas, y por arenas hay múltiples posibilidades. La puesta en escena de donde emana el pensamiento de Sarkowski tiene que ver con este grado o con esta emulación de la ilusión. Todo acto fotográfico en apariencia es una ilusión, pero también es una concreción. La ventana es una posibilidad de poner en juego no solamente una puesta en escena fotográfica, sino una puesta en escena del quehacer existencial. Coincido en cierto sentido con este fotógrafo en cuanto a esta vertiente que se abre, esta beta, profunda beta, rica beta, en cuanto a la multiplicidad de opciones que tenemos los fotógrafos, pero que no solo los fotógrafos, lo que la tiene el ser humano. El problema es este sentido mediático con el que nos han formado o con el que nos han manipulado en el contexto de la existencia. Si entendemos entonces por ventana la multiplicidad de posibilidades, yo diría que se abran todas las ventanas y recurro a un pensamiento de un poeta latinoamericano, Alfredo Zitarrosa, cuando en una pieza concreta él decía: hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abierta para todo aquel que quiera entrar y que quiera pasear por el recorrido de mi alma. Desde esa perspectiva, la fotografía se convierte no solamente en una ventana, sino en una profunda posibilidad de entender, de conquistar o de al menos asomarnos al alma del otro. Y cuando digo esto, significa que yo no puedo abrir ninguna ventana, por una parte, sin reconocerme a mí mismo, y por la otra parte, reconociendo la profunda existencia del otro, el respeto al otro o otra, bajo la condicionante de que habitamos el mismo lugar y que habitamos el mismo tiempo y el mismo espacio. Ok, perfecto. Eh, eh, en otra parte de tu ponencia mencionabas que resultaba decisivo leer las fotografías a profundidad. Eh, ¿Tiene Fierro algún método específico o preferido para leer las fotografías? Bueno, sí,
Bueno, en todo esto me parece que debe de aparecer, sí, tener acto de presencia cierta dialéctica. Pero en términos mucho más metódicos, te diría que hay un teórico de origen brasileño que es Boris Cossói, que él plantea en su momento esta posibilidad de lectura sobre la imagen, desde ese sentido iconológico y desde ese sentido iconográfico, que nos traduce desde la dimensión semiótica, justamente, la posibilidad de entender ese interlineado fotográfico de la imagen fotográfica desde la condicionante de los signos. Creo que trabajar con Boris Cossói en términos metódicos, pero apoyados fundamentalmente como parte primigenia en el derrotero y en las posibilidades tan amplias que da la semiótica, nos va a permitir no solamente leer, hace rato en la charla mencionaba, el acto de leer fotografía, pero por parte del fotógrafo, le implica una profunda responsabilidad, que es antes que otra cosa, leer dos caminos, leer desde la condición del input y del output, leer el mundo externo, es decir, los estímulos del exterior, que transitan desde luego por ese mundo interno, por ese cuestionamiento interno del fotógrafo, para poder dar camino a este potencial que tienen los signos y que nos va a permitir no solamente pensar en la parte estética de la imagen, sino en el potencial de los significados que abre, y aquí aparecería nuevamente la ventana, es decir, la gran ventana que plantea este fotógrafo, correcto, que plantea este fotógrafo, no es la ventana desde el sentido poético meramente, es la ventana a una cierta traducción de lo que significa la fotografía. En ese sentido, esta metódica en la que yo me apoyo significa hacer mímesis, con el objeto fotográfico. Plantearse un objetivo, no solamente en términos temáticos, sino en términos filosóficos, nos debe de implicar reconocer cómo se mueven estos signos en la sociedad y cómo es que yo derivo entre ellos para poder dar mi punto de vista desde la imagen, que ya es una interrogante o abre una interrogación, porque si aun cuando reconocemos a la fotografía como un cierto tipo de lenguaje, es un lenguaje distinto. Y aun cuando nos manejamos en el mundo de las imágenes, significa entonces, ni siquiera hablaría del ABC en la comprensión de las imágenes, hablaría del ABC hasta la Z, de la comprensión de las mismas a través del vínculo que tienen estas con los signos. En ese sentido, entender la dinámica sígnica, entender la dimensión sintáctica, pragmática, semántica del comportamiento de los signos nos podrá abrir no solamente esas ventanas, sino las puertas de la comprensión de los alcances que tiene y el poder que puede tener una imagen en el contexto de lo social, René. Perfecto. Ok, Fierro, en otra parte, una parte muy importante, porque hablaste de los mercaderes del arte y sentí que cuando mencionaste esas palabras te creciste, ¿sí? Entonces, me pregunto, estamos actualmente, podría yo decir que estamos ante una evolución en la categorización de la fotografía al nivel del arte, pero al mismo tiempo en una involución en el nivel de la propuesta artística, o realmente estamos en un momento de la historia en el que podemos decir que efectivamente la fotografía sí ha evolucionado como una expresión artística. Se abren dos vertientes a tu pregunta. Una, el camino de la evolución se plantearía como un camino hacia adelante, con nuevas proposiciones, con nuevos alcances, con nuevas perspectivas. El camino de la involución significa, si bien va la vida, en un detenerse, pero si mal va el camino, en un regresar. Cuando hablamos del arte, es un algo subjetivo que enuncia el camino y el transcurrir del ser humano en sociedad. Desde esa perspectiva, creo que el arte, hoy hay una pregunta que se alza de manera contundente en el contexto del arte y evidentemente en el contexto de lo social, en cuanto a hoy mismo lo que se hace es arte. Es una pregunta que está a debate permanentemente y qué bueno que se mantenga así, que esté a debate. Por lo que sí creo, en relación a la fotografía de arte, que en tanto no estemos pensando
que el arte tiene un sentido de beneficio a la sociedad, de un beneficio colectivo, entonces estaremos justamente en el ámbito del detrimento, con respecto a la banalidad con la que se juega, con la que se comporta y con la que vive el artista. Pero cuando me refiero a esta involución y a este detenimiento, entonces estaría remitiendo justamente a este circuito del arte que hoy vivimos en todos los países capitalistas, en el tenor y en el contexto de cómo se mueve el arte por intereses de carácter económico, por intereses de carácter de mercado. Yo creo que el arte va mucho más allá de ese razonamiento, y que si nosotros no somos capaces de entender justamente esas vicisitudes o esas amargas realidades, no estaremos más que permaneciendo y perteneciendo a ese mundo y a ese circuito. Creo, justamente a partir de la proposición de los artistas emergentes, que hoy el camino es el trabajo colectivo, pero con una intención que abone el camino a generar, a construir una sociedad mucho más equilibrada, mucho más igualitaria, mucho más justa sobre todo. Y creo, por definición, esto que voy a comentar de pronto ha generado un poco de ruido, o a veces mucho ruido, entre ciertos artistas, en cuanto a que el arte y la vida no son para cualquiera. Debería, pero no son para cualquiera. Y cuando nosotros pensamos y miramos este arte que se pertenece a este circuito, entonces estamos frente a esa amarga realidad de que el arte solamente se traduce en la obtención de ganancias. Y no hablo de la ganancia espiritual, desde luego. Hablo de la ganancia económica y del posicionamiento de estatus, del posicionamiento económico, del posicionamiento de mercado. Eso es una amarga realidad por la que estamos transitando, y me parece que sí, cuando me permito y me permiten hablar de este tipo de cosas, evidentemente se abre la ventana del espíritu y del alma de Fierro en su quehacer fotográfico cotidiano para darle camino y darle luz a esta mirada distinta en el contexto y en el sentido de que el arte, si bien podríamos disfrutarlo todos y vivirlo todos, también es para desvivirse en el sentido de la conquista bien entendida, pero también en el sentido de reconocer que el arte no puede ser ejercido como un medio manipulador y de conquistas políticas, y que tampoco puede ser el arte visto y enfrascado como un elemento, como un mediador para manipular la condición, el entendimiento, el razonamiento y el actual existencial de la especie humana. Hoy el camino, el actuar de la especie humana a partir de estas premisas sustanciales del arte, incluso nos indican cómo pensar y cómo ser. Pongo un ejemplo. Estereotipos, arquetipos, hoy nos condicionan para reconocer lo que es la belleza, cuando la belleza incluso está sometida a un profundo juicio. Si es que, por ejemplo, retomamos a Eco, y cuando Eco nos dice, hablemos de la fealdad como un artilugio o como una gran posibilidad, como una gran ventana de la belleza o de cierta estética. Bueno, de eso no se habla en televisión. En televisión lo que se dice es que hay que estar lindos para aparecer. En televisión se dice, o en las galerías se presenta lo lindo, porque lo lindo, cuando me preguntabas a qué te huele la fotografía, para ciertos personajes, para ciertos actores de este mercado o de este circuito, si la pregunta se las hiciéramos a ellos, tal vez les olería a dólares, a dineros, a riquezas y a acomodos sustancialmente de carácter social. Por ahí va el camino, ese es mi juicio, René. Ok, gracias. Y por último, antes de dar paso a la lectura de unos comentarios que están llegando o que han llegado a lo largo del conversatorio desde la página de Facebook, te quiero hacer la última pregunta, porque mencionaste el término postfotografía, que es un término que ha acuñado nuestro amigo Fontcuberta. ¿Sí? Y al mismo tiempo él acuña o hace el símil de la contaminación visual versus la ecología de la imagen, y él incentiva a los fotógrafos a que practiquemos la ecología de la imagen para ya no dejar de inundar, o para dejar de inundar las redes
de tanta postfotografías. ¿Qué opinión te merece esa postura, Fierro? Bueno, ya de entrada el término ecología es un término inquietante, por llamarlo de alguna manera. Si lo integramos al mundo de la imagen fotográfica, es inquietante también. Sí, creo que un poco lo mencioné en el camino, el nivel de producción desmesurado que hoy se vive en la producción de imágenes, y pongo, por ejemplo, todo lo que se sube a la nube, es inconmensurable ahora. Y valdría la pena preguntarnos si realmente tantas imágenes nos sirven en términos de construcción social. Y nuevamente implico a este razonamiento de lo justo, de la justicia social. Creo que no. Creo que hay que trabajar justamente el concepto de ecología visual. No estoy en contra de lo que plantea Fontcuberta, pero también habría que cuestionar si la producción en este sentido de la materialidad o virtualidad de la que se hace uso con el trabajo de otros, abona o no abona este sesgo de lo ecológico. Sí creo que las imágenes tendrían que pensarse mejor si es que queremos darle un lugar de privilegio a las imágenes, no en el sentido clasista, ni siquiera ni por parte de los productores ni por parte de los consumidores, sino en cuanto al devenir de la sociedad. Yo pondría un ejemplo, y un ejemplo, por cierto, muy cubano que aprendí en Cuba. En cierto momento, a los cubanos o a los fotoperiodistas cubanos se les entregaba ni siquiera un rollo completo de película, sino una carga fotográfica con 5 o 6 tomas fotográficas y se les decía tienes 3 encargos, lo cual significaba que tenían que poner en ejercicio toda su capacidad y todo su conocimiento para que a donde se les mandara a hacer el trabajo resultara como producto final una fotografía bien hecha. Hoy, justo a partir de la democratización de la fotografía y de estos implementos de la a nivel de equipo para hacer fotografía, también creo que ha implicado la práctica del error y del acierto. Muchas veces mucho más error que acierto, porque hoy tenemos la facilidad de cliquear y cliquear y cliquear, y hasta que no estemos convencidos, entre comillas, de que tal o cual fotografía es la acertada, todo lo demás no sirve. Allí ya no solamente hay un desperdicio de cierta materialidad, entre comillas, de la toma fotográfica, sino hay un desperdicio de tiempo y sobre todo y sustancialmente se está poniendo en juego el razonamiento científico, el razonamiento estético, ético por parte de los fotógrafos. Es decir, me parece que caminar en base a hacer foto y tirar y tirar y tirar fotografías para como resultado final escoger una, esto ha facilitado incluso cierto camino también de cuestionamiento en cuanto a que hay ahora fotógrafos que hacen uso de la famosa ráfaga digital que nos permite, dependiendo de la cámara fotográfica, un sinfín de fotografías. Prácticamente estamos en el contexto del continuum visual, como si estuviéramos hablando de cine, y que la tecnología nos permite cortar este camino del continuum para seleccionar determinado encuadro, determinado cuadro. Ahí ya no solamente estamos cuestionando la ecología de la imagen, sino estamos cuestionando la ética y el saber del fotógrafo. Entonces, no tengo la última palabra, desde luego, sino que solamente abro el camino para potencializar la charla, ¿no? Sí, siguiendo la analogía que te planteaba o que plantea Fontcuberta, quizá esos googloramas que él hace puede ser una especie de reciclaje, ¿no? Podría verse de esa manera, aunque yo entiendo perfectamente lo que vos planteás como una contradicción. Bien, cierro, vamos termino antes de que cierres, me hiciste pensar en un ejercicio que hacen los niños, sobre todo los pequeñitos, cuando en la escuelita se les dan revistas para recortar y que armen su collage. Tal vez la pureza de esos collages sean mucho más ricos que otras posibilidades que hoy estamos viviendo, que se plantean como algo moderno o como algo innovador y que en el fondo solamente es una réplica de una actividad de aprendizaje por parte de los niños para abrir las fronteras de su propio mundo. Perfecto, gracias. Muy bien, René.
Sí, voy a pasar entonces, Fierro, a leer un poco algunos comentarios que nos ha Sí, dejado sí, la gente que está conectada. sí, perfecto. Eh, bueno, Tania Hernández nos dice muchas gracias por compartir este tipo de espacios. Eh, Fernando Igartua dice abrazos, Fierro, qué gusto escucharte. Muchas Wilber gracias. Calderón saluda a todos. Mario Orantes, gracias a todos por el apoyo a nuestro querido El Salvador y gracias a Fierro y René, bendiciones. Por ahí nos escribe José Manuel Rivas, un placer, profesor Fierro. Luis Gómez Barahona, saludos a todos, hermanos desde Tegucigalpa, Honduras. Antonio Rivera, felicito al Club de Fotografía, excelente iniciativa, muchísimas gracias, Antonio. Jefferson Linares, hola, gracias por el conversatorio. Vamos a ver si hay alguna pregunta directa para el maestro. Ed Moned, que América Latina sea una y muchas. Un gusto de que se compartan espacios de arte y cultura. Oscar Puqui Gutiérrez, abrazos y felicitaciones. Querido René Figueroa, un saludo y un abrazo, hermano. David Rigoberto Vanegas, excelente definición del concepto fotográfico. Mar Rosete, mil gracias al Club de Fotografía por darnos la oportunidad de escuchar una vez más al maestro Fierro. Astor Gayael, gracias por poner a mi alcance este conversatorio, increíble. Espero mi beba me deje verlos con toda la atención posible. Bueno, saludos a él. Griselda Girón, espectacular el conversatorio. Cintia Maya, buenas noches a todos, buenas noches. Qué genial escuchar el término selfie del pasado, lo dice Roberto Hernández. A mí también me encantó esa frase que has acuñado ahí, Fierro. Ya. Luis Gómez Barahona, debo reconocer, admirar y aplaudir el nivel cultural y profesional tanto del expositor así como del moderador de esta charla. Muchas gracias, Luis Gómez. Y así vamos. Guillermo Hassin, saludos desde Ecuador. Laura Vadillo, muy interesante conferencia, excelente trabajo. Gabriela Florit, que es una de nuestras invitadas en los próximos conversatorios. Por cierto, Gabriela Florit va a cerrar el día 25. Dice, un placer escuchar un recorrido filosófico, artístico, semiótico, ontológico, social, artístico del acto de fotografiar. José Luis Villaret Nebot, excelente charla, profesor Fierro. Gracias, Jorgito. Laura Castro, ¿en qué plataforma puedo ver el trabajo de Fierro? Fierro, pregunta que en qué plataforma pueden ver tu trabajo. ¿Tenés algo en línea? Bueno, yo más adelante voy a pasarle a René, te voy a pasar ciertas ligas y no solamente eso, quiero compartir con el público ciertas referencias bibliográficas en las que me apoyé para hacer esta traducción. Perfecto, perfecto. Adela Marín Villegas, maravillosa intervención, muy buena, una fotografía más allá de la técnica, más allá de la realidad y de su propia materialidad, totalmente de acuerdo. Miguel Ángel Salamanca, 2 años de haber egresado y sigue dándome clases, gracias. Gracias, Miguelucho. Mario Orantes, grande Fierro, muy de acuerdo, vivir la experiencia fotográfica es única. Bendiciones, Iván García, un placer escuchar su cátedra, maestro Fierro, saludos. Iván García, ¿tú lo conoces, Fierro, socio de ASA? Ya. Gracias, Iván. Alberto Ledesma, en la fotografía de Fierro, su pensamiento es y será siempre un deleite que mueve mareas sociales y culturales. Tengo una pregunta. A ver, Fierro. Sí. La mirada monstruo es parte de las reflexiones de la semiótica de la mirada. ¿Cómo la interpreta a partir del arte fotográfico? La mirada monstruo es parte de las reflexiones de la semiótica de la mirada. ¿Cómo la interpreta a partir del arte fotográfico? Ya. A mí me parece que esa mirada tiene que ver con un sentido abarcativo de la propuesta. La mirada monstruo pone en juego el devenir, no solamente del lenguaje fotográfico, de la pieza fotográfica, sino pone en juego el devenir de lo social o del hombre. El hombre, no como especie, sino el hombre como futuro del arte. Desde esa perspectiva, otra vez el término se abre la ventana a la gran posibilidad de reconocer que ojalá que creciéramos en un mundo donde habiten los monstruos, donde habiten los placeres del mal, desde una perspectiva de las creencias creativas y desde una perspectiva de las creencias potenciales que genera el arte. Esa sería la respuesta para Alberto. Perfecto.
Francisco Segovia dice, buenas noches, cátedra de explicación. Alejandra Fierro, me parece que desde la posmodernidad se ha borrado el sentido social, crítico y colectivo de la foto y del arte. Podría decir que se hace fotografía para vender, para complacer o para manipular la verdad. Entre ese mar de imágenes, entre la subjetividad de quien las crea y las interpreta en diversos contextos, pregunta, ¿hacia dónde puede ir la fotografía para resignificarse como arte y no solo como una actividad tecnológica? Ya. Bueno, un saludo a Stephanie y a Edurne y a un pequeñín que anda flotando por ahí, y a Luis y a un montón de personas que están acompañando a Fierro permanentemente. Bien, yo creo que el camino y el derrotero que debe de seguir el arte más allá del sentido tecnológico tiene que ver con posicionamientos filosóficos. Coincido plenamente con este enmarque que hace Stephanie respecto de la posmodernidad, no solamente en cuanto a la fotografía en su totalidad. Estamos viviendo una barbarie con un nuevo nombre, que es el de la posmodernidad. Lo primero que creo es que tenemos una obligación latente, los seres humanos, de cuestionar justamente ese sesgo de posmodernidad. Creo que si arrancamos desde esa operativa, entonces tendremos el camino suficiente, la cobertura suficiente para entender, no solamente desde lo tecnológico, desde el potencial creativo del ser humano, que allí justamente está la herramienta, desde la parte creativa, pero desde un sentido de equilibrio, que podemos negociar, o podemos pensar, o podemos ilusionar incluso una sociedad mucho más justa, mucho más igualitaria. Y creo que el arte, o la fotografía particularmente, tiene una profunda obligación y una responsabilidad que implica, si bien es cierto que se pone en juego la verdad y la mentira desde el acto fotográfico, también es cierto, también es muy cierto que la fotografía puede incomodar cuando hacemos una interpretación desde el arte fotográfico, estos intereses banales y estas superficialidades con las que se está viviendo, y que es justamente la materia prima de la posmodernidad. Entonces, hay una camarita que todo fotógrafo sabe, y no necesariamente todo fotógrafo. En los orígenes de la fotografía existe algo llamado cámara estenopeica, que es otra vez la ventanita desde el concepto del estenopo, que es, en términos de interpretación, el agujero. Bueno, desde ahí también se podría edificar o establecer o hacer una cierta arquitectura en donde podamos generar y demostrar y evidenciar lo que se está viviendo. Si somos capaces de decirle al mundo desde la imagen fotográfica, esto está ocurriendo, pero escapando del fotoperiodismo, del lenguaje fotoperiodístico o del documental fotográfico, aún podemos sumarle más esfuerzo en esta interpretación del mundo. Creo que desde ahí se abre potencialmente el abanico de posibilidades, y en ese sentido, para concluir esta respuesta, diría, si somos capaces de entender el mundo, sus relaciones, sus transformaciones, pero también profundamente sus desviaciones, y hacemos operativa desde la fotografía y desde el lenguaje fotográfico artístico, estamos potenciando con mayor claridad que las personas, que el mundo, que las sociedades tengan esa ventana abierta para reconocer lo que estamos haciendo bien o lo que no estamos haciendo tan bien. Y creo que desde ahí entonces se gesta esta fuente de poder, porque el saber es poder, y el conocimiento del arte y el conocimiento de la fotografía, traducido en imagen fotográfica, será un generador de poder no solamente para aquel que lo hace, sino para aquel que lo vive, para aquel que lo interpreta, y de ahí la importancia de la interpretación, porque entonces tendremos la posibilidad, la gran posibilidad de pensar a la fotografía y a la fotografía artística como un mediador educativo, como un mediador de construcción social y evidentemente como un mediador de construcción del ser humano. Esa sería la respuesta para Estefan. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa en la lectura de los comentarios, Fierro, porque todavía nos queda la última parte de la plática, para que veamos el cierre. El trabajo de Fierro, para que veamos un poco del trabajo de Fierro. Sobre este trabajo que se llama Inflexiones y Subterfugios. Voy a nuevamente compartir pantalla para
Si para ir a quieres, esas diapositivas. si quieres, ahora sí déjame en pantalla, René, para que yo pueda ir comentando con todos. Perfecto, ahí estás. Sí, perfecto, es súper bien. Bueno, este trabajo se llama Inflexiones y Subterfugios, con todas las implicaciones que tienen estos dos términos. Este trabajo lo realicé a principios de año con toda la buena intención de colocarlo en el contexto de la celebración del Día de la Mujer o del aniversario o de la fecha con la que se piensa en la mujer, nada más que desde mi mirada en el contexto de lo que está habitando y de lo que está padeciendo la mujer, ¿no? En lo concreto. Evidentemente, este trabajo tiene que ver con una interpretación, perdón, justamente desde los postulados que planteo y desde este nuevo ismo que lo planteé y lo sigo planteando y lo seguiré planteando como una nueva posibilidad o como un nuevo paradigma en el camino de la fotografía de arte, sustancialmente en este camino del arte fotográfico que trate de evidenciar las relaciones humanas y fundamentalmente las relaciones de poder en contra, en este caso de las mujeres, pero que al final de cuentas creo que aquel que atenta contra una mujer está atentando contra la especie humana. Entonces, porque además, desde un sentido biológico, pero también filosófico, aquel que pueda pensar o que se le ocurra pensar eh, más allá de estas nuevas posibilidades o variables para que nazca un nuevo niño, está la pertenencia, la permanencia, no pertenencia, la permanencia y la figura de la mujer como bastión fundamental, y no hablo de esta obligado sentido biológico y natural de que la mujer tenga que procrear necesariamente, pero sí en el sentido de estas relaciones malévolas que está viviendo y padeciendo la mujer. Podemos avanzar si quieres, René. Bien, este trabajo Correcto. es un trabajo que pretende, o así lo asumí, justamente desde esa metódica, en el sentido de hacer mímesis, por una parte con la figura humana, femenina, con un marco, estaríamos en el camino de la interpretación desde Boris Kosoy, en cuanto al lenguaje o a la interpretación concreta, evidente, palpable y demostrable. En toda la serie va a aparecer una o varias mujeres, va a aparecer un marco como un marco que juega un papel de relevo sígnico en el sentido de qué significa el marco o qué puede significar un marco que enmarca la presencia femenina asaltada por un contexto en donde juegan un papel fundamental desde la condición sígnica, el trazo o ciertas geometrías con cierta intencionalidad desde los matices, desde las texturas, como una condicionante o como un parangón o como un cuasi signo de una posibilidad de enrejamiento, como una posibilidad de enclaustramiento o como una posibilidad de amenaza y de agresión. Podemos avanzar, René. De hecho, si gustas, podemos seguir avanzando y si hay alguna pregunta concreta. Ahora, también me parece inquietante manejar cierta estética, no solamente hacer la denuncia desde una cierta abstracción de la forma o desde una cierta abstracción del desnudo, sino también guardar una postura estética a partir de mi conocimiento al respecto y de mis intereses justamente en ese sentido. La planteé en blanco y negro por muchas razones, no desde ese lugar común en el que se habla del blanco y negro como posibilidad de ejercicio artístico, sino por este rompimiento con una realidad evidente que es la realidad que vivimos todos los días en términos cromáticos, sino desde esta amargura que nos ofrecen, sobre todo en Occidente, el blanco y negro potenciando el sentido del luto, que también podemos estar de luto en vida, particularmente por esas mujeres que han desaparecido o que han sido violentadas. ¿Podemos seguir, René? Es interesante, me llama mucho la atención la explicación que has dado del uso del blanco y negro, porque a veces hay trabajos en los que se presentan en blanco y negro y quizás la única
digamos, el único pensamiento que hay detrás de esa conversión del multicolor al blanco y negro es únicamente porque la imagen gana un poco de presencia o elegancia. Sí, sí. Creo que en las propuestas artísticas, sobre todo en la actualidad, los trabajos en blanco y negro realmente son apuestas ¿cómo diría? Muy osadas, Sí, sí, pienso, sobre todo en la actualidad. sí, coincido contigo. Si quieres, seguimos. Sí, vamos ahora. Dale. Bueno, como decía en la ponencia, todo acto de interpretación parte de un posible incurrir en la verdad o en la mentira. Esto no lo sustenté mucho más, pero lo quiero, sin ahondar demasiado, pero quiero provocar también algo. El ejercicio fotográfico parte de una gran y profunda subjetividad por parte del autor. No solamente desde su quehacer personal y singular, sino incluso desde el manejo de cierta herramienta, que puede ser una cámara, un celular, lo que sea. Este acto de reproducir, entrecomillado y también entrecomillada la realidad, se convierte en un artefacto posible para abordar o hacer abordaje de lo que, o al menos de cuestionar, de lo que es la verdad y lo que es la mentira. Parto del hecho de que todo fotógrafo parte de cierta mentira, entrecomillada, o de cierta subjetividad que implica la interpretación de la realidad, pero que también es cierto que juega de manera paralela este manejo o este juego de la verdad y de la mentira por parte del público o por parte del receptor de cierta imagen en cuanto a su capacidad de entender, de interpretar y de pensar ese espacio-tiempo fotográfico en su propio espacio-tiempo social. Es decir, si tuviera que concluir sugestivamente este pensamiento, diría, la fotografía se construye de ida y vuelta en tanto productores y receptores en un juego y en un círculo de verdades y mentiras a partir de la interpretación de lo visible o de lo perceptual. Aquí podríamos cuestionar la estética, hablo del trabajo, podríamos cuestionar la estética, podríamos cuestionar el empleo de tal elemento como referente respecto de las intenciones o del discurso que planteo. Podríamos incluso cuestionar los cuerpos, porque hoy en día es lo mismo un cuerpo de niña que un cuerpo de anciana, por el cual se pueden vomitar estos personajes del mal, estos personajes que han equivocado el territorio y los caminos. Pero justamente hablando de la estética, alguna vez me preguntaron que por qué incidía en el manejo del cuerpo femenino y no del masculino, por ejemplo, ¿no? Realmente en el fondo no podría contestar del todo. Creo que tiene que ver con una idea, a lo mejor ni siquiera profundamente investigada o interiorizada por Fierro, pero en el fondo me sirve o me va bien el manejo de los cuerpos femeninos, justo en el quehacer de la dimensión semántica de mis intereses en términos de comunicación. Reitero todo esto porque sería cuestionable, ¿por qué estas imágenes? ¿Por qué los femeninos o las femeninas? ¿Por qué estos trazos geométricos? Bueno, allá hay toda una intencionalidad desde la percepción y evidentemente desde la escuela de la Gestalt, el estudio de la percepción, los ángulos, las formas, los blancos y negros, las texturas, el puntillismo en cierto momento, el drama de los rostros si acaso encuentran drama, en fin. Ese sería un poco, pero muy poco además, ¿no? La forma de enfrentar y de argumentar este trabajo, René. Claro, lo comprendo perfectamente. Es apoyarse en todas esas herramientas de la psicología y aplicarlas a la fotografía para orientar el discurso. Creo que de eso se trata todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Sí, sí. No se trata de que por arte de magia, con una varita mágica, vamos a echar a andar un proyecto, ¿no? Sí, Hay recursos y trabajo, por supuesto, detrás de eso. Y sobre las realidades de las que hablas, yo las clasifico en tres.
eh, también de manera provocadora planteo que la fotografía no es la realidad. Y digo, existe la realidad verdadera, que es la que vemos con los ojos así sin la cámara. Luego está la realidad representada, que ya todo nuestro trabajo como fotógrafos, y la realidad interpretada, que ya es la decodificación con la que se cierra el círculo de la comunicación visual Sí, correcto. a través del espectador, ¿no? Sí, correcto. Y hay mucho que decir, habría mucho que decir al respecto todavía, René. Ah, sí, claro, Es- podemos. Aquí, por ejemplo, yo preguntaría, o más bien, no le pregunto a nadie. Mi propuesta es, hay una dentro, pero hay una afuera. Y la pregunta es qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera. Y justamente este estar adentro no es tan evidente como pensar que una mujer está detrás de un marco, sino el juego, la provocación geométrica nos permite alterar el orden de los planos y desde esa perspectiva, el acto de la interpretación personal fue qué es lo primero que aparece ante nuestra mirada. Esta geometría del poder o de la capacidad o de la incapacidad que tienen los sujetos, ciertos sujetos, para transgredir a la mujer, ¿no? Y esta foto particularmente a mí me refiere a una fotografía de Francesca Ullman, que seguramente la has visto, de donde ella está detrás de una puerta y la puerta está, hay dos hojas de la puerta en la parte superior que están abiertas y uno no entiende si ella está dentro o está afuera, si eso fue un montaje o qué, pero esta foto me encanta y me refiere a ese Ya, trabajo de Francesca. no conozco esa foto realmente, no. Bien. Esa es la última, ¿verdad, René? Me parece. Sí, Esa es la última, Fierro. muy bien. Sí, Muy bien. muy bien. Bueno, entonces, para cerrar esta parte de Fierro de la presentación de tu trabajo, únicamente quiero ver si puedes volver, ya estamos ahí, los dos Ya. nuevamente. Mi última pregunta sería, y luego vamos ya con las preguntas finales del público, ¿Sí? sería si puedo decir yo que la fotografía es el subterfugio que Fierro utiliza ante los golpes de la vida. Bueno, yo te contesto rápido. Es el subterfugio y el refugio. Ya. Excelente. Concreto. Perfecto. Sí, gracias. Bien, en Facebook tenemos algunos mensajes que se nos habían quedado. Sí. Gerardo García pregunta, ¿qué consejo puede dar el maestro para iniciar un proyecto fotográfico? Pensarse, Eso, pensarse. Creo que hay que pensarse. pensarse y qué es lo que pretendemos decir. Eh, Incidiendo sobre el sentido social de la fotografía de arte o sobre la fotografía en general. La fotografía sirve para decir cosas, sirve para comentar, sirve para comunicarnos. Y cuando la primera pregunta que abriste y que dijiste, seguramente en el camino de tu ponencia se concretará la pregunta. Quiero incluso reforzar esa pregunta o mi respuesta. Si bien la fotografía de arte trabaja en base a la expresión visual, y respondiendo a la pregunta del compañero, diría que la estructura del fotógrafo, la estructura del artista, tiene que ver con un reconocerse socialmente. Es decir, todo fotógrafo es parte de una sociedad y de un juego de poderes o de un juego de relaciones humanas. Desde esa perspectiva, creo que habría que abandonar la fotografía pragmática, la fotografía positivista, y darle camino a una dimensión visual distinta. Y cuando menciono el término dimensión visual, significa poner en juego justamente la trialidad, la trilogía de la dimensión semántica, para darle camino a reconocer y entender que el destino de una fotografía, independientemente de que transite por todo un circuito, tiene un destino, y el destino siempre será la mirada del otro. No significa complacer al otro hacer fotografía.
yo Claro. quiero decir lo que necesito decir, porque me implica decirlo, si no, no soy libre como ser humano. Aquí lo que ocurre es que necesitamos un medio y la fotografía se convierte en un medio. Hay que prepararnos fotográficamente, pero cuando yo digo esto no me refiero solamente a la parte técnica, que sí es necesaria. Me refiero que aquel que dude que para ser fotógrafo se requiere de conocimiento filosófico, que se requiere de una cierta dialéctica en la interpretación del movimiento y de la sociedad humana, entonces simplemente se va a convertir en un fotógrafo pragmático como hoy privan en las sociedades, ¿no? O sea, el Un pragmatismo de lo autómata. actual es lo que está vigente en estos días. Perfecto. Mar Rosete pregunta, ¿en qué momento la fotografía artística se convierte en un acto revolucionario que puede transformar nuestro entorno social? Bueno, ya de hecho la pregunta abre el camino y la brecha para entender que ya es posible entender la fotografía como un acto revolucionario justo desde esa pregunta. Cuando la fotografía sirve para hacer pensar y después de pensar, poder actuar, creo que desde ese justo momento la fotografía se convierte o deja no solamente en el camino la propuesta artística, sino se convierte en un mediador o en un canal o en una gran posibilidad de la actuación. Alguna vez le preguntaron, aprovechando, alguna vez le preguntaron a un trovador en el contexto de la trova, bajo el entendido de que la trova siempre ha sido propositiva y revolucionaria. Le preguntaron si después de tantos años seguiría haciendo canciones, pensando en que tal vez fueron de consumo estético desde la música, desde el audio, y dijo, no lo sabemos ahora a ciencia cierta, pero lo que sí te puedo comentar, le contesta el periodista, es, yo seguiría haciendo seguiría haciendo música, Trova. de este tipo de música, porque al menos logro hacer pensar a las personas. Desde esa perspectiva creo que todo artefacto fotográfico, si puede lograr generar un pensamiento alternativo para aquel que mira la fotografía, creo que ya estamos en el canal adecuado y en la posibilidad. Ok. José Manuel Rivas Zacatares pregunta o dice, mi humilde opinión, considero que la verdadera fotografía es la calidez, la inocencia de los niños, pero con el contraste de la realidad nacional desde una crítica constructiva. Y pregunta, ¿qué consejo nos puede dar para no perder el rumbo y poder obtener la fotografía impactante que mueva pensamientos? Bueno, si pensamos que la fotografía es lenguaje y tal vez no estemos en posibilidad de hacer un discurso oral, verbal, entonces busquemos las herramientas, todas las herramientas que nos provee la fotografía y dimensionemos sus potencialidades a través de los discursos. Toda fotografía es un discurso y los discursos se arman. Yo necesito saber con qué cuento. Si quiero escribir un poema o tengo un lápiz, mucha atención. Puedo tener un lápiz y escribir, o una pluma, un bolígrafo. Puedo tener ahora las teclas y un servidor y escribir en la pantalla. Pero yo creo que antes de eso hay que escribir con el corazón. El consejo es, como lo dije al final de la ruta, epísteme, tecné y corazón. Epísteme, tecné y corazón. Yo allí encuentro el secreto, el bastión posible para ser ejecutable este camino de la proposición fotográfica. Al final de cuentas, la proposición fotográfica solamente es una derivante de la proposición o del pensamiento, ¿no? Entonces, creo que lo primero que hay que trabajar en la ecuación es el pensamiento, la forma de ver, de vislumbrar el mundo, anclarlo con el corazón y depositarlo en un medio que en este caso puede ser la fotografía. Okay. Bien, Luis Gómez Barahona te pide que hagas un comentario acerca de la fotografía artística como fenómeno catártico. Oh, ya, también de alguna manera lo mencioné un poco. Creo que si pensamos que el acto artístico debe de transitar, al menos lo pienso yo así, por una introspección profunda a partir de la mirada que tenemos respecto de la sociedad y del mundo, ese acto de introspección, ese acto reflexivo, en dependencia de la personalidad de cada quien, nos puede llevar a un momento de frenesí, a un momento de crisis, incluso de crisis. Y creo que estas crisis bien llevadas
cuando son depositarias en algún producto creativo, desde esa mirada y de esa perspectiva, yo creo que todo acto creativo pone en juego la serenidad, pone en juego el equilibrio por parte del autor, pero no significa caer en la locura, o sí, o no significa caer en la razón, o sí o también, pero al menos significa poner en juego esas dos variables, locura y razón. La locura, porque es el acto frenético de la parte creativa, y no significa que me ponga a rayonear, o también, o no significa que agarre una cámara y empiece a disparar o a tirar fotografías de manera azarosa, pero también. La diferencia es este nivel de construcción y saber para dónde o qué camino debe de llevar el sentido catártico, el sentido del ser. Cuando Heidegger decía, detrás de cada ser humano está la responsabilidad de descubrirse, significa ese acto de descubrimiento y de ponerle nombre. Creo que el acto catártico al que me refiero y al que podría referirse también el compañero, es ese acto de encuentro con uno mismo a partir de sus propios razonamientos respecto de cómo habitamos la sociedad, de cómo habitamos el mundo y de cómo nos habitamos nosotros. Creo que aquel que no se cuestiona hoy en día lo que es y el futuro de la sociedad, simplemente vivirá de manera pragmáticamente cómoda. La catarsis no tiene nada que ver con eso. Pero si hablamos de la catarsis creativa, de la catarsis en el arte, entonces significa darle un sentido a este sentido del nervio, a este sentido de la elucubración y de la locura, que tenga un destino y un destinatario concreto. El primer destinatario de la catarsis soy yo. No puede ser de otra manera, para que posteriormente podamos compartir la locura, ¿no? Creo. Ok, Fierro. Mar Rosete escribe que te manda un saludo con mucho cariño de parte de Itan. Oh, un saludo, Ita, debes de estar detrás del otro lado. Un saludo y un abracito. Gracias. Y por último, Miguel Ángel Salamanca, es la última pregunta que vamos a tomar, de hecho, Fierro. Muy bien. Dice, si el arte encierra en sí o debería en sí una profunda catarsis de aquel que pretende ser creador, ¿qué es lo que se encierra durante un bloqueo creativo? ¿Cómo chisparse de un bloqueo y reencontrar un sentido al ejercicio de cualquier actividad que pretende ser artística? Aquí lo está planteando desde el otro lado. Sí, ya. Bueno. Yo no creo que haya, no creo que pueda uno ir a la farmacia y decir, oiga, necesito una pastillita que me permita regresar a este sentido catártico y me posibilite en el sentido de la creación. Lo que sí creo es que hay momentos, Miguel, en el que podemos pasar por espacios de silencio, incluso por espacios estáticos, mientras sigamos formándonos de manera permanente y cotidiana a través de la lectura, de la reflexión, del pensamiento, de poner en juego las premisas sustanciales del quehacer humano. Creo que eso nos va a permitir sacudirnos esos momentos de espera. No es el asunto de esperar la parte creativa, no es que de pronto las musas hayan tenido la amabilidad de bajar y de visitarnos. Hay que buscarlas. Yo creo que hay que buscar esas musas, si acaso son musas. En el fondo creo que no, en el fondo es trabajo, reflexión, análisis, un análisis profundo de conjugar nuestra realidad, nuestra persona, con la realidad humana, de entender, para mí personalmente, el ver tanta vicisitud, el reconocer tantas diferencias, tanta inequidad, tanta estúpida injusticia, el de reconocer tantas diferencias y tan profundamente marcadas entre los que tienen y los que no, entre los poseídos y los desposeídos, entre los dueños del mundo y los que padecen el mundo, entre el hambre y la ostentación, entre los que tienen 10 Lamborghini y los que no tienen un pedazo de pan para llevarse a la boca, entre los que ni siquiera tienen una cámara para pensar fotográficamente y los que tienen una gran capacidad de bajar fotografías de la nube, que tienen los equipos más sofisticados para inventarnos nuevos tipos de fotografía, entre aquellos que reciben premios y aquellos que están esperando el turno para al menos ser vistos en un pequeño espacio o en una gran calle, entre aquellos que ostentan
salvajemente ser poseedores y dueños del todo, contra aquellos que solamente aspiran a vivir medianamente la vida, que en el fondo creo que esta es la posibilidad más amplia de vivir la felicidad, entre aquellos que conjugan sus días en avenidas llenas de autos, llenas de ruidos y llenas de anuncios, contra aquellos o con aquellos, a diferencia, que caminan por el sendero de las arenas, por el sendero de los verdes, por el sendero de las verdades humanas, me parece que allí está la materia prima, allí está verdaderamente la beta para potenciar la parte creativa, pero fundamentalmente para potenciar el sentido humano de la existencia. Esa sería mi respuesta, Miguel, y mi respuesta para todo el público. Muy bien, muchas gracias, Fierro. Pues mira, a mí ya realmente no me queda más que darte un agradecimiento profundo porque este conversatorio, esta ponencia y todas tus palabras a lo largo de la noche realmente han sido inspiradoras y de un alto calibre, ¿sí? Entonces, únicamente antes de darte paso a unas últimas palabras, Fierro, solo quiero hacer una invitación a los amigos que están pendientes a través del Facebook Live para que sigan en la página de ALSA los diferentes conversatorios que vamos a estar teniendo a lo largo del mes de septiembre. El próximo lunes a las 7 de la noche tenemos una fotógrafa del Ecuador, Mónica Aguilar, que nos va a presentar también su propuesta y su pensamiento. Entonces, Fierro, muchas gracias. Gracias a todas las personas que se quedaron con nosotros después de casi 2 horas. No es algo fácil mantener la atención, Fierro, durante 2 horas, pero hemos tenido un público que se ha mantenido ahí al pie del cañón junto a nosotros. Y entonces, nada, unas palabras de despedida de tu parte. Bueno, pues muchas gracias, René, otra vez a ti, particularmente a tu esfuerzo, a tu ejercicio de no vencerse, porque esto es un acto de no vencimiento. Hay que ser seres humanos antes que otra cosa. Antes que ser fotógrafo, hay que ser seres humanos. Mucho antes. Y tal vez el sentido más creativo que nos demanda la actualidad es ser mejores seres humanos día con día. En este camino deambuló la palabra pandemia, confinamiento, virus, todo eso. Yo he diferido sobre todo el pensamiento globalizado en el sentido de lo malo que es esta pandemia. Yo creo que tiene algo muy bueno, que es la posibilidad de abrirnos el camino para entendernos de manera personal primeramente y de entender a la sociedad en su conjunto. Bueno, René, muchas gracias. Gracias al club, ASA. Creo que es un esfuerzo y un ejercicio democrático, para empezar, y sobre todo muy generoso, en el sentido de invitarnos para compartirnos, que esa es la esencia, creo, de lo que debería ser el camino y el destino de los seres humanos. Al público que estuvo del otro lado, como bien dices, gracias por su resistencia. Y a los que hacen fotografía, que están del otro lado, hagamos resistencia desde la fotografía, desde la operativa, metódica, fotográfica, en contra del salvajismo de esta posmodernidad, en contra del salvajismo del capitalismo y en contra del salvajismo de los que quieren dividir al planeta entre riquezas y pobrezas. Y culminarlos, por una parte, a ser mejores en esta brecha humana que se llama pandemia y cuestionarnos realmente lo que hemos hecho antes de ella, lo que hemos hecho durante y lo que viene como camino y como futuro. Hay mucho futuro. A pesar de todo, hay camino y eso es lo más bello de la vida y que la vida llega hasta donde tenga que llegar. Y para cerrar, yo les diría a todos los que están del otro lado, me parece que es una buena noche, una buena madrugada. Levanten su copa y digan salud. Muchas gracias, René, y muchas gracias a todos. Muchas gracias y salud, Fierro. Hasta Feliz pronto. noche. Un Gracias, abrazo a todos. amigos. Un abrazo.